Hola, mis queridos videoyentes. Desde el día de ayer yo me había propuesto grabar el siguiente video en esta serie de comentarios de películas asociadas al contenido del seminario cigotario sobre la historia de las relaciones entre la sociedad normal y los grupos no normales. Sin embargo, se atravesó, pues, ayer fue el 15 de mayo, hoy es 16, y aunque yo no estudié para maestro, tengo una larga trayectoria de, pues sí, labor magisterial, hasta me atrevería a decir que labor docente, porque yo hago una distinción, no es una distinción eh, comúnmente aceptada, entre el maestro, el que se le llama maestro o profesor, que es el que trabaja en los niveles básicos de la enseñanza, particularmente en primaria, ¿no? Pero también en preescolar y en lo que le llamaron en algún momento la educación inicial, que empieza desde los 45 días de nacido del bebé, pues ya se le puede llevar a la sección de lactantes, y luego pasan a maternal, y luego pasan a preescolar, y luego pasan a primaria, y luego todavía a la secundaria, ¿no? Que aunque ya aquí en México se le considera ya como la educación media básica, pues es básica, ¿no? Digamos que esos son los maestros. De hecho, el sistema de formación de maestros, el sistema oficial de formación de maestros en este país, eh, es decir, las escuelas normales, ¿no? Particulares o oficiales, pero sobre todo las oficiales, sí atienden a la formación de maestros en estos niveles, ¿no? Es una cosa difícil, un tanto complicada, merecería tal vez un análisis particular, pero no es el propósito. Lo que yo quiero decir es que yo desde que tenía 17 años empecé a dar clases en una zona intermedia entre la secundaria y el bachillerato. Era el año de 1974, cuando un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan nos organizamos para convocar, salir como estudiantes, como grupos de estudiantes, a las secundarias para convencer a los que salían de estas secundarias para integrarse a unos cursos de ambientación, les llamamos nosotros. En otros SHs que tomaron la misma iniciativa a los estudiantes, en particular el de Azcapotzalco, les llamaron cursos propedéuticos. Ellos eran más elegantes, ¿no? Nosotros dijimos de ambientación para que ellos entiendan el ambiente y se adapten al nuevo ambiente, porque el cambio del sistema de secundarias en aquellos años y todavía hoy, al CCH de aquellos años y un poco todavía hoy, era un cambio brutal. Era pasar de una disciplina estricta, rigurosa, muy vigilada, muy autoritaria de parte de las autoridades y de los maestros sobre los alumnos a un clima de libertad casi absoluta, ¿no? En aquel entonces estos colegios de ciencias y humanidades, en un inicio se trabajaba de lunes a sábado, pero solamente 3 horas al día, y 5 clases por semestre. Plan de estudios organizado en semestres. Y a la hora de pasar del cuarto al quinto semestre, por ejemplo, no te hacían como en el bachillerato tradicional, que hasta la fecha escoges áreas. Es decir, cuando tienes más o menos 16 años, tú tienes que escoger qué área del conocimiento eh, vas a vivir para continuar tus estudios. Vas a elegir para continuar tus estudios. Entonces, si no mal recuerdo, porque nunca lo conocí bien, eran 4 o 5 áreas. Si tú elegías el área físico-matemáticas, por ejemplo, creo que así se llamaba, pues tenías que tener una de las carreras relacionadas con física o matemáticas. Si escogías el área de humanidades, no sé si así se llamaba, pero tenía que ver con la filosofía, con las letras, incluían la psicología, es decir, las carreras que en la UNAM
se estudiaban en la Facultad de Filosofía y Letras. En el CCH no. En el CCH tenías que escoger, tú como estudiante al pasar del cuarto al quinto semestre, podías escoger que el siguiente año, es decir, los siguientes 2 semestres, estudiar una o dos materias de cada una de esas áreas, ¿no? Entonces era una visión mucho más amplia, digamos, menos especificada, y yo creo que eso era un acierto. ¿Por qué? Porque a esa edad es muy difícil que una persona en plena adolescencia, apenas saliendo de la pubertad, digamos, 16 años, más o menos de edad, 17, los más rezagados, y otros más viejos, pues que ahí estaban, ¿no? Pero esa edad es muy difícil que digas, híjole, yo quiero ser qué sé yo, matemático, ¿no? Y resulta que en el transcurso del estudio de alguna disciplina matemática, llámale actuaría, matemáticas en sí misma, alguna ingeniería, ¿no? Pues que te das cuenta de que no era tu camino, ¿no? Lo mismo pasa si decides, por ejemplo, estudiar letras inglesas, letras hispánicas, letras dramáticas, en fin, te puedes arrepentir. En el CCH no había ese problema. Entonces tú podías egresar del CCH, y como en ese entonces el pase del bachillerato universitario de la UNAM, que era predominante por mucho, ¿no? Casi no había escuelas particulares y todas las que particulares de nivel preparatorio o bachillerato que se abrían, pues tendrían que irse simplemente a seguir los planes y programas de estudio de la UNAM. Bueno, entonces, y era un ambiente súper libertario. ¿No? El mobiliario, las instalaciones, el tipo de maestros que eran contratados y el tipo de actividades áulicas se basaban básicamente en la participación del alumno en sus clases. Entonces los maestros eran seleccionados y capacitados para promover esas participaciones, la discusión entre los alumnos, y el maestro pasaba a ser una especie de simple moderador. Claro, lo sabía que no eran así, ¿no? Que no, les costaba más trabajo esto y regresaban al estilo catedrático, ¿no? Al estilo de que el maestro mentor, porque es el que menciona, ¿no? Y el que enseña y el que guía. En CCH de aquellos años no era así. Entonces el cambio de la secundaria al CCH era difícil. Muy pocos se adaptaban. Muchos, al sentirse libres, pues les pasaba como al perrito que tienes amarrado toda la vida. El día que lo sueltas o se escapa, se vuelve loco, ¿no? Y esto es un fenómeno, parece ser muy natural en el ser humano, ¿no? Si pasas de un medio opresivo, de una situación de cautiverio o de represión, y de pronto te liberas de ello, pues como que dices, y ahora sí, ahí viene la mía, ¿no? El destape español, por ejemplo, después de la caída del dictador Francisco Franco, fue celebérrimo, ¿no? Los españoles de pronto se convirtieron en una sociedad mucho más libre, liberal y libertina que los propios países escandinavos, que siempre se han caracterizado por tener una vida muy libre, una moral muy relajada, ¿no? Y en España de Franco, la rigidez del dictador, del caudillo, asociada a la rigidez de la Iglesia Católica, tenía muy sometidos a los españoles. Cuando se liberan de estos yugos, los españoles se revientan. Creo que esto tiene que ver con el origen de esa palabra, el reventón. Bueno, en México, a esa edad, la edad de la hormona floreciente, de la fuerza física, de la inquietud, además, en un ambiente cultural que estaba ensalzando mucho estos valores, estos valores libertarios, digamos, pues claro que de pronto ya te sentías dueño de tu destino y de tu vida y empezabas a hacer de las tuyas, ¿no? Eh, por supuesto, el ejercicio de la sexualidad precoz, el consumo de drogas, pues en ese entonces eran básicamente marihuana, ¿no? Alcohol, ¿no?
tutearse con los maestros. Los maestros te prohibían que les hablaras de usted, ¿no? Y eran en general maestros jóvenes que además eran maestros, muchos de ellos, creo que la mayoría, que habían estado en la universidad en el 68. Y en 1973 pues ya habían terminado sus carreras o se acercaban al final de sus carreras y entraban a trabajar al CCH. Entonces eran maestros muy jóvenes, muy abiertos. Entonces los locos, estudiantes, activistas, politizados, pues organizados, ¿no? Pues decidimos salir a buscar a los aspirantes a ingresar al CCH para convencerlos de que asistieran a cursos de ambientación. Yo participé en esa organización. Y participé en la organización del plan de estudios de una serie de temarios y actividades generales y en la organización, pues, meramente escolar. Para ello, por supuesto, entramos en paro, tomamos las instalaciones, la directiva fue abierta y tolerante, nos dieron chance de ocupar en ciertos horarios las aulas, ¿no? Para impartir estos cursos de ambientación. Y nos llegaron en tropel. Si no mal recuerdo, formamos cerca de 30 grupos o alrededor de 30 grupos y yo me encargué de uno. Y me fue muy bien. Yo tenía 17 años. Esa fue mi primera experiencia magisterial, nivel medio. Del medio básico al medio superior. Y luego, cuando estaba en tercer semestre de la carrera, mi historia ahorita no es tan importante, sino hablar de este antecedente. Estaba yo en tercer semestre de la carrera cuando un muy querido profesor, yo creo que al profesor al que le tengo yo más agradecimiento en mi vida, Rodolfo Jiménez Guzmán, que hoy está dando sus cursos a través del Face, ¿no? Cursos de ciencia política, y siempre ha sido muy claro, muy sistemático, muy buen explicador y con una documentación amplia. Muy buen maestro. Pero además, él tenía 25 años cuando nos dio clases a los que teníamos 18 años. El caso es que, por distintas razones, cuando yo paso el tercer semestre, me invita a ser su maestro adjunto, así me dijo él. Por supuesto que a mí me encantó la propuesta, ¿no? Él iba a impartir una materia que se llamaba Elementos de Ciencia Política, y yo le puse la condición, ¿no? Le dije, órale, le entro, me encanta, creo que sí puedo. Pero, oye, le dije, yo no voy a ser el cargador de portafolios, ni el aplicador de exámenes, ni el que va a pasar las calificaciones de la lista a las actas, ¿no? No, yo quiero dar unas clasecitas, ¿no? Y aquel muy generoso me dice, pues vamos a hacer una cosa. Preséntate a la primera sesión. Yo también voy a ir, voy a presentar el curso, me voy a presentar yo. Y después de esa primera sesión, te suelto la primera clase. El tema es la bibliografía es esta. Te la doy, tú la impartes, yo voy a estar presente. Si veo que puedes, te suelto el curso. Para mí fue así como, órale, ¿no? Pues eran muchachos prácticamente de mi edad. Yo estaba en el tercer semestre, iniciando el tercer semestre. Y yo le iba a dar clases a alumnos de primer ingreso, de primer semestre, en el área del tronco común de humanidades. Es decir, estaban allí los aspirantes a ser filósofos, los aspirantes a ser pedagogos, los aspirantes a ser licenciados en letras, en algún área de las letras. ¿Cuál era la otra? No importa. Pero eran las humanidades, el tronco común de humanidades, como había un tronco común sociopolítico. En fin. Pues sí, me soltó el grupo. Así, me soltó el grupo. Casi todas las clases las di yo. Comentábamos todo, entre él y yo diseñábamos las evaluaciones. Algunas fueron orales, otras fueron por trabajos, otras fueron por participaciones, en fin.
una historia muy rica. Ahí empecé, digamos, mis dos antecedentes. Muchos años después, muchos años después, bueno, no tantos, unos 2 o 3 años después, yo empiezo a abandonar la carrera y gracias a que mi padre tenía un puesto importante en la SEP y sobre todo muchos contactos, logro convencerlo de que me dé una placita, de que me invite a trabajar y al mismo tiempo yo empiezo a abandonar la escuela. Y lo que me tocó hacer fue simple y sencillamente elaborar fascículos autoadministrables. Y ahí hay otra historia maravillosa, me fue muy bien. A los 19, 20 años, yo ya estaba convertido en autor de 15,000 fascículos, es decir, fueron 4 fascículos autoadministrables dirigidos al magisterio, a los maestros de primaria, básicamente. Y yo hice 4 de una colección de 27, ¿no? Y había un grupo de ciencias sociales encargado de elaborar estos fascículos. Pues yo me encargué de hacer 4, yo solito. Ahí los tengo, son trabajos interesantes, aprendí mucho haciéndolos. Y después me invita otro maestro, otro querido maestro, Gilberto Juárez Millán, y Guillermo Saavedra Alonso. Guillermo Saavedra ya falleció, Gilberto Juárez acaba de jubilarse, coincidimos en mi último tramo de trabajo en la normal de especialización. Me invitan a trabajar en la normal superior, también en el área de ciencias sociales, a dar el curso de sociología, ya como titular de la materia, pero yo era un jovenazo. Y ahí empiezo. De ahí en adelante, con periodos en que me invitaron a trabajar a otros lados, en que yo pedí licencia o renuncié incluso a mis plazas y me fui a trabajar a otras partes, básicamente al INEGI, a la misma UNAM, pero siempre me desempeñé como profesor de nivel superior, pues, o de nivel medio superior. Y ahí encuentro yo en toda esta trayectoria en una cosa que ya era legendaria y que mi padre era protagonista de ella, el conflicto entre los normalistas y los universitarios. Un conflicto que hasta la fecha la verdad es que no se ha dirimido, ¿no? Durante este periodo neoliberal, ¿no? Se le dio mucho énfasis a la educación universitaria. Los propios normalistas de pronto empezaron a asumir el discurso universitario y los estilos de formación y profesionalización de las universidades. Entonces, cuando el normalismo tiene como misión la formación y la información, es decir, la educación de los niveles básicos de la enseñanza escolar, ya los mencioné al principio del video, los repito rápidamente, desde lactantes, maternal, preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Lo básico. Y ya las universidades pues van de ahí en adelante, ¿no? Bachilleratos, licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que en las universidades también se estudia pedagogía, hay una carrera de pedagogía, pero estos no son maestros, ¿eh? Estos no son precisamente docentes, no se ocupan de la enseñanza en aula, hacen investigaciones, son sesudas investigaciones, tienen un lenguaje, híjole, críptico. ¿Por qué críptico? Porque es un lenguaje especializado, técnico, con estructuras gramaticales complejas, abigarradas. Son textos muy difíciles. Y el mérito es el mérito consiste en dominar estos lenguajes. Con estos lenguajes se interpretan pedacitos chiquititos de la realidad. Y el maestro de nivel básico, sobre todo de primaria para abajo, está ocupado básicamente del desarrollo de la persona,
y se preocupa que si está limpio, que si está sucio, que si está enfermito, que si está traumado, que si está mal alimentado, ¿no? Y había programas antes, ¿no? Que favorecían la buena alimentación, es decir, eh, había desayunos escolares, pues, ¿no? Y había contacto muy cercano de los maestros con los padres para tratar, pues, el niño anda inquieto, ¿qué pasa en casa, no? Entonces hacían su junta de padres de familia, cada maestro, ¿no? Entonces el maestro estaba ocupado de otra cosa. Claro, también había contenidos informativos vinculados a la ciencia. Ya desde entonces, los maestros tenían la visión de que su función era preparar a sus alumnos para convertirse en buenos profesionistas. Es decir, recorrer todo este ciclo escolar que termina después de los 20 años y puede iniciar, insisto, a los 45 días de nacido, ¿no? Entonces se da una pugna. Yo iba a hablar de otra cosa, pero ya me clavé en esto, pues en esto sigo, ¿no? Por eso es que yo distingo el docente del maestro. Pero ¿qué pasa con los que hemos sido maestros de escuelas normales, que ahora están ya ubicadas en la jerarquía escolar como nivel licenciatura? Incluso se habla de licenciaturas. Las normales expiden títulos de licenciado en educación primaria, licenciado en educación secundaria, en el área o en la materia tal, ¿no? Licenciados en educación preescolar, es decir, son licenciaturas. Antes no eran licenciaturas, se estudiaba después de la secundaria. Ahora sí se estudia después del bachillerato. En fin. Entonces como que estamos en el limbo, ¿no? Porque trabajamos para maestros, futuros maestros de educación básica, pero estamos en el nivel superior de la enseñanza y en general los que trabajamos en esas escuelas normales también egresamos ya del nivel superior de la enseñanza, y mientras más alto tengas tu currículum, si tienes una maestría o un doctorado, pues te dan una mejor plaza. Así debería de ser, así está estipulado en la normatividad, aunque esto no se respete del todo. El caso, todo esto para decirles que el Día del Maestro, aunque desde esta perspectiva que acabo de plantear yo no fui un verdadero maestro, sino que yo era un docente. Por eso es que yo distingo. Una cosa es el docente, el que conduce, es decir, tiene que ver con docere, ¿no? Una raíz etimológica parecida a la de educación, pero está ocupado por los aprendizajes de los contenidos informativos y no los formativos, que también aquí hay una confusión lingüística, ¿no? Es decir, si es informativo es una formación que va hacia adentro, ¿no? Está bien. Y lo formativo, pues es lo de la forma. Nada más que en la jerga pedagógica de las escuelas normales, de las escuelas incluso universitarias, se entiende lo formativo como aquello que atiende a todo el desarrollo de la personalidad del individuo. Creo que las mejores definiciones de educación tienen que ver con esto que acabo de mencionar. El desarrollo armónico e integral de la personalidad del individuo. Es decir, la humanización sociocultural del educando. Pero el término docencia es más antiguo, está más arraigado a la tradición universitaria que a la tradición normalista. De hecho, hasta la fecha, yo molestaba mucho a mis alumnas y a mis compañeros de la normal con este cuestionamiento. ¿Qué día es el día del docente? En un principio nadie sabía. Y yo sabía porque me enteré accidentalmente, no crean que porque soy muy sabia ni nada. De pronto me encontré una información que decía, la UNESCO desde los años 80 o 90, no me acuerdo, instituyó el 5 de octubre como el Día Internacional del Docente. Entonces, pues yo entiendo que de alguna manera se están refiriendo a los maestros del nivel superior de la enseñanza escolar.
del sistema escolar, ¿no? Universidades, politécnicos, tecnológicos. Y dado que las escuelas normales, las iniciales por lo menos, tienen el título de maestro, la Escuela Nacional de Maestros, conocida como la Benemérita Normal de Maestros ahora, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, donde se forman los maestros de educación preescolar, y la Escuela, esta sí no tiene ese nombre, Normal Superior de México. Pero fíjense, ya a nivel secundaria ya no le llaman maestro. Pero ahora hay una mezcolanza y algunos de los alumnos poco informados en esto no están obligados a tener estas nociones, aunque yo cada vez que daba un curso tenía que hacer estas aclaraciones, cada vez que se abordaba el tema en alguna discusión, pues trataba yo de hacerles ver esto, ¿no? Dice, la figura del docente tiene que ver con las universidades y la figura del maestro tiene que ver con las normales, ¿no? De todos modos, el 15 de mayo, que suspenden actividades, el 15 de mayo, que es el Día del Maestro, el maestro no trabaja. Y en estos momentos del COVID, de las cuarentenas, del resguardo, del encierro en casa, ¿no? Del quédate en casa, pues yo supongo que mis exalumnos tenían mucho tiempo, supongo. Y tal vez este mucho tiempo llevó a que yo recibiera una cantidad de felicitaciones, de reconocimientos, de incluso elogios y halagos que me han hecho sentir muy bien, pero que me llevé prácticamente todo el día de ayer leyendo las felicitaciones y por supuesto respondiéndolas. Traté de responder a todas. Por ahí me faltó alguna y en este trance me enteré de cosas muy interesantes. Yo aquí me he quejado de que tengo pocos seguidores. Hasta hace rato, antes de iniciar este video, tenía 84. Y desde que se desató el COVID, pues crecí en más o menos 12 suscriptores, ¿no? Son muy poquitos, pero yo tardé más de un año en llegar a los 70. Y estuve con varios meses, no sé, 1 o 2 meses, en 72 aturado, ¿no? Hoy tengo 84, ¿no? Y muchos se han sumado últimamente. Lo triste es que creo que YouTube no te da la oportunidad de saber quiénes son tus suscriptores. Y menos te da la oportunidad de saber quiénes te ponen el dedito arriba de decir me gustó este video. Afortunadamente no tengo ninguno que me haya dicho que me haya disgustado. El video que más likes le llaman, es decir, que más me gusta tiene arriba de 300 y es un poemita que está incluido en mi libro de poemas. Y de ahí para abajo, pero un saltote. El segundo son como 170, si no mal recuerdo, likes. El tercero ya son como 120 likes, ¿no? Vean las distancias. Y yo no sabía quiénes eran mis seguidores, porque a algunos sí me los notifica el YouTube, pero en general no lo hace. Entonces, ayer entre las cosas que hice fue volver a compartir un video muy inicial que grabé, donde hablo del sentido de mi labor magisterial, el sentido que yo le di, de alguna manera, mis propios objetivos, mis propias finalidades, la misión que yo me impuse a la hora de trabajar con futuros maestros de educación especial. No les digo más. Véanlo, si pueden, ¿no? Pero bueno, también quiero decir que en estas felicitaciones de ida y vuelta, porque pues la mayor parte de quienes me escribieron felicitaciones
ya terminaron sus carreras, ya son maestros en el sistema de educación especial. Y pues hubo chance de que me comentaran ese video, como lo puse en el Facebook, que es donde están el grueso de mis alumnos, ¿no? Pues creo que Facebook es mucho más difundido que el Twitter y que el YouTube en México. Me di cuenta de que tenía algunos seguidores de mis videos, suscriptores a mi canal, ¿no? Puedo mencionar una ex compañera de la secundaria que después fue educadora, no estoy seguro si se desempeñó como educadora, pero estudió en una normal particular para ser educadora, es decir, maestra de preescolar. Lili Gol, muy querida. Me di cuenta que ella ve mis videos en YouTube y eso me dio mucho gusto. Otra alumna que la recuerdo bien cuando fui su maestro, ya hace muchos años, pues tengo ya más de 3 años de que me jubilé, y ella, pues ha de haber sido mi alumna hace unos 7, 8 años o más, ¿no? También me confiesa que ve mis videos y que aprende mucho. Eh, También otra alumna, un amigo del último tramo de la infancia, allá del vecindario, que yo le perdí la pista, ¿no? El periodista, mm, oriundo de Parral, Chihuahua, Ernesto Sayandía, le perdí la pista del todo, ¿no? En algún momento dado coincidimos allá, yo visitaba a mi mamá, él también visitaba a su mamá, y nos vimos, pero lo sentí muy distante, somos muy diferentes, ¿no? Él es un periodista, eh, pues, como son los periodistas tradicionales, además creo que ya con proyectos de revistas, de direcciones o puestos en nivel directivo en los periódicos, entonces era muy elegante, ¿no? Bien peinadito, y yo siempre pandroso, cuando tenía pelo pues ni me peinaba, ¿no? Y ahora que no tenía pelo, ahora que no tengo pelo, pues menos, ¿no? No tengo nada que peinar. Pero esto me dio mucho gusto. Viejos alumnos, ¿no? Que al ver el video que les puse, eh, donde hablo de el sentido de mi labor magisterial, así se llama el video, a quienes les interese búsquenlo, el sentido de mi labor magisterial, eh, pues resulta que les gustó muchísimo, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué no les gustó antes? Pues a lo mejor porque no me podían ver, ¿no? Cargados de trabajo, de chamba, pues no, que van a dedicarle más de media hora a ver este viejo pelón, a hablar de algo que, bueno, ¿no? Pero parece que ahora sí. Entonces, todo esto para decirles que la sucesión de análisis de las películas que yo hacía que mis alumnas vieran y discutiéramos sobre, pues ahora sí les voy a decir el nombre técnico, sobre las formas históricas de alteridad, que también ya lo mencioné en videos anteriores, pues se interrumpió, ¿no? Me llevé 3 videos hablando de la Guerra del Fuego, bueno, 3 videos y cacho, porque todavía en el video anterior, que habla de este interludio, ¿no? Donde trató de hacer una interpretación ya de toda la película, de qué enseñanzas nos dejó, de qué cosas me parece que hay que resaltar de la película, pues fueron 3 videos y cacho, largos, ¿no? En YouTube un video de más de 10 minutos, de 15 minutos es considerado largo, y yo me llevo más de 30, más de 40 minutos. Okay. Hoy ya llevo 34 y no he dicho prácticamente nada, ¿no? No, sí he dicho muchas cosas, pero no pude pues explicar
que tengo otro pendiente además de estas películas. Ya les anuncié la siguiente película que se analizaría en esta secuencia, asociada al seminario al cigotario, sería la película Gladiador. Es una película que yo creo que sí voy a poder narrar, platicar la película para quien no la haya visto, muy rápido, porque lo significativo es poco, ¿no? Y no es una película tan llena de detalles interesantes, ilustrativos como La Guerra del Fuego. Sin embargo, sí deja ver ciertas cosas. Y tengo otro pendiente. Gracias a mi amiga Alma Barrios, amiga de YouTube. Es la primera y única amiga hasta ahorita de YouTube que le gustan mucho mis videos. Y sé que incluso se ha puesto a ver los viejos videos y me dice que le gustan mucho. Y yo me siento muy honrado. Con los elogios que recibí de mis alumnas, más. Hace rato le decía a mi mujer que estoy hecho un soberbio, ¿no? Estoy ensoberbecido porque recibí muchos elogios. Yo creo que mis clases eran buenas. No solo mis clases, mi contacto con cualquier alumno o alumna que se me acercara solía ser cercano, abierto. Eh, Había veces que no me daba abasto, había veces que si tenía yo un cubículo tenía, se los juro, 15 a 20 personas practicando conmigo o esperando practicar conmigo, ¿no? Gilberto Juárez Millán, este hombre que les digo que me llevó a dar clases en la normal superior hace un montón de años, ya grande él, le gustaba también mucho platicar conmigo y subía a veces a mostrarme un libro, a veces a platicar, a veces a tomar un café, simplemente, ¿no? Y cuando veía que estaba yo rodeado básicamente de alumnas, ¿no? Nada más me decía, eso me daba mucha pena porque es un hombre muy respetable, también es un excelente maestro, que fue un funcionario de buen nivel, eh, y ya estaba en sus últimos años de vida profesional refugiado en la escuela, gozando lo mismo que yo gozaba, ¿no? Dando a conocer lo que había aprendido en su vida y en contacto con jóvenes futuros maestros de educación especial, es decir, de la educación básica. Entonces fue tan abundante, pues, tan emotivo el día de ayer, que no pude grabar nada y se me atravesó la vida e hizo que este video esté ya prácticamente en los 40 minutos y yo siga platicando no de lo que les dije que iba a platicar. Finalmente mi crítica a muchos de los sistemas escolares es esa rigidez, ¿no? Yo creo que si tiene un defecto el sistema educativo de nivel básico es que los maestros son perseguidos por el programa. Tú no te puedes detener por ninguna circunstancia menos que sea causa de vida o muerte. Un sismo, un huracán o una pandemia, ¿no? Pero detener tu clase, desviarla para atender un asunto que fue un escándalo en los medios de comunicación o un asunto más local, atropellaron a un niño o a la mamá de un niño ahí en las afueras de las escuelas, no. Uno tiene que regresar y dar su clase como si nada hubiera pasado. Hoy está la discusión grande, ¿no? Vale la pena, me voy a pasar un poquito de mis 40 minutos. No sabemos cuándo va a terminar la emergencia por el COVID. Las propias autoridades sanitarias, que estoy convencido de que están haciendo un papel excelente en este país, que es gente de buena calidad profesional, no saben. Ellos calculan, hacen proyecciones estadísticas y probabilísticas, epidemiológicas, pues, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, en los municipios donde no hay contagios,
y que están rodeados de otros municipios que no tienen contagio, es decir, son unos cuantos municipios. Serán, no sé, la cuarta o quinta parte de los municipios del país, van a poder arrancar sus actividades el 1 de junio, ¿no? Pero los que estamos en la Ciudad de México, que es por la concentración, se habla del Valle de México, la zona del Valle de México, que comprende la Ciudad de México más 50 y tantos municipios conurbados del Estado de México, somos una población de más o menos 22 millones de personas y que estamos concentrados en un espacio muy pequeño. Entonces aquí el contagio es mucho más intenso, mucho más abundante. También es la zona donde hay mayores recursos hospitalarios y sin embargo puede ser que si no se empieza a bajar la curva en estos días, puede ser mañana o pasado mañana que se empiece a ver un poquito cómo baja, pero ya se dijo, el descenso va a ser lento. Entonces, estando en estas circunstancias, que no sabemos cuánto tiempo vamos a seguir fuera de la circulación, fuera del ámbito público, encerrados en nuestras casas o en la casa de alguien, pero encerrados, manteniendo a distancia, ¿no?, a la gente, la discusión está en cuándo se va a reanudar el ciclo escolar, ¿no? Esa es la gran preocupación de las autoridades educativas y de muchos padres de familia y de muchos maestros, ¿no? ¿Y si no se acaba el ciclo? Yo pensé dentro de mí, pues que lo pospongan, que posterguen el cierre del año escolar, ¿no? ¿Cuánto se perdió? ¿2 meses ya? Creo que sí, ya vamos para 2 meses. Bueno, pues entonces cuando se regrese a clases, se pase a esos 2 meses. No hay problema. Otra, que corten los contenidos y digan, bueno, hacemos más cortito este año o este semestre y saldremos más o menos en los tiempos que estipula el calendario escolar. Pero el calendario escolar, que es el que rige el programa escolar, el programa de impartición, pues, de clases, el programa de actividades escolares, enseñanza-aprendizaje, está regido por el calendario escolar. El calendario escolar es una ley, ¿no? Pues que no se pueden modificar. Es facultad del secretario de Educación Pública, de este señor Esteban Moctezuma, e incluso invalidar el calendario escolar y modificarlo. ¿Por qué? Porque es una emergencia sanitaria mayor. Yo eso haría. No se preocupen, ¿no? Ahorita lo importante es mantenerse a salvo, evitar que se saturen los sistemas de salud, y cuando ya haya condiciones de salir a la vida colectiva, la intemperie social, digamos, ¿no?, entonces ya se regresará a clases. Dicen que no se va a regresar como era antes. Yo creo que las modificaciones van a existir, que como dijo el presidente, ya lo adoptaron todos sus funcionarios, vamos a llegar a una nueva normalidad, pero no están definidos los rasgos de esta nueva normalidad, más que conservar las medidas de higiene, a lo mejor mantener la sana distancia, optimizar los lugares de concentración de población, y esto incluye escuelas, centros de trabajo, medios de transporte, sobre todo transporte público, ¿no? O sea, los que viajan en metro lo saben más que nadie, ¿no? Los que viajan en colectivos también, los que viajan en metrobús también lo saben, ¿no? ¿Cómo vas a mantener la sana distancia en un vagón del metro en horas pico? Imposible. ¿Cómo se va a implementar? No sé. Por eso es que creo que sí valdría la pena prorrogar el cierre del ciclo escolar. ¿Que se van a perder un cierto tiempo en la formación escolar? Sí, pero es preferible a perder todo el tiempo, es decir, a perder la vida, ¿no? Después de todo, mucho de lo que aprendes en los niveles básicos a nivel de conocimientos, ¿no?, conocimientos de información, pues son conocimientos que no vas a volver a utilizar en tu vida.
Yo diría que la mayor parte de ellos, ¿no? ¿Cuántas personas no conocemos y a nosotros mismos de pronto hay? ¿Cómo se hacía la división? La división, ¿eh? Ha cambiado la vida. De cuando yo estudié las capitales de los países, pues eran otros países, claro, muchos se conservan, ¿no? Pero ¿qué les digo yo? La Unión Soviética, capital Moscú, pues hace 40 años, más o menos, se partió en 15 repúblicas. Yugoslavia, una sola Yugoslavia, se partió en 7 países diferentes, ¿no? De tal manera que dices, la realidad cambia, el conocimiento cambia, y lo que hace la escuela, y no puede ser de otra manera, creo yo que no puede ser de otra manera, sobre todo a nivel básico, pues es fijar el conocimiento para que te lo aprendas así, ¿no? Y bueno, esto que estamos haciendo, estos videos, son la muestra de que la realidad cambia, a veces tan rápido que la escuela tarda mucho en alcanzar a los desarrollos tecnológicos, a los desarrollos científicos, a los desarrollos cognitivos, a los esquemas, digamos, yo le llamo así, de valoración, percepción y acción que tiene la gente, ¿no? La gente ya no se divierte como antes. Yo no sé si se divierta más o menos, pero nos divertimos de otra manera. La gente ya no trabaja como antes. Hay unas cuantas actividades que siguen desarrollándose como antes, pero casi todas las actividades laborales están modificadas por el desarrollo tecnológico y por el nuevo desarrollo organizacional, ¿no? La escuela iba atrás de esto, ¿no? Entonces, pues, no es tan grave, pues, dadas estas situaciones, que los alumnos dejen de estudiar 3 o 4 meses, incluso hasta un semestre, ¿no? Eh, por el problema de la pandemia. Se puede reponer después ese tiempo perdido. No se pueden reponer vidas. Y después de todo ese tiempo perdido, es recuperable. Y a lo mejor en una forma de actualización mucho mejor. Porque el COVID, una pandemia de este tamaño, que es una pandemia muy contagiosa, pero no tan letal. Se acaban de dar a conocer, pues, algunos que estamos medio informados, que somos medios metiches con las cosas, pues ya lo sabíamos, ¿no? La principal causa de muerte en este país es la diabetes. Y en segundo lugar, las enfermedades del sistema circulatorio, ¿no? Las cardiopatías, que te pueden generar un infarto cerebral, un aneurisma, una obstrucción de las carótidas o de las yugulares, ¿no? O bien un infarto, una tromboflebitis. O sea, son muchas enfermedades cardíacas, las cardiopatías famosas, y superan a las enfermedades por COVID. Híjole, no quiero sacar la proporción porque sería como demeritar al COVID, ¿no? El COVID no ha matado a tanta gente, ni creo que llegue a matar a tanta gente, ¿no? Eso sí, es una enfermedad que cuando te pega la grave o la medianamente grave es súper, súper terrible, es muy molesta, duele mucho, es muy angustiante. Por eso hay que evitarla, ¿no? Y la mejor la mejor manera de evitar una epidemia es suspendiendo los contagios. No hay, hasta ahorita, ni medicinas para curar, y mucho menos vacunas para prevenir la infectación. Entonces, todo esto me hace pensar así, ¿no? Oye, ay, pues qué bueno que este 15 de mayo sucedió en la etapa del COVID, qué bueno para mí, ¿no? Recibí aplausos, elogios, cariñitos, que para un viejo de 63 años, o sea, no solo cariñitos, eh,
no declaraciones de amor, pero sí declaraciones de amor, o sea, no declaraciones de una relación amorosa, pero sí confesiones de que muchas de mis alumnas y de mis alumnos me quieren, me tienen cariño, me aman, ¿no? Y sí, híjole, para este abuelo, joven abuelo todavía, es maravilloso. En fin, ya me colgué muchísimo, ya llevo 50 minutos en este rollo. Espero que lleguen hasta acá. Espero que este video también sea visto por una buena cantidad de ustedes. Y les vuelvo a pedir, porque me ayuda, me sirve para que mi cuenta crezca, para que yo me sienta mejor, porque este es, digamos, mi principal entretenimiento. Es una manera de mantenerme vivo, de mantenerme lúcido. Entonces, si ponen su dedito arriba, si entran a verme y si me comentan, otro que me empieza a comentar muchísimo, pues son dos varones muy cercanos, mi yerno Héctor y mi primo Amílcar. Pues échense un comentario. Si ven este video en el Facebook, porque lo subo a Facebook, a distintos grupos, a mi página de Facebook, pónganle like, no en el Facebook, que también es así, está bien, pero mejor en el YouTube, en el video de YouTube. Y si pueden irse a YouTube y buscar Remembranzas de Coautor, ese es el nombre de mi canal, pues suscríbanse, ¿no? Yo les voy a agradecer el comentario, porque es el único que me voy a dar cuenta de quién viene, porque con la suscripción y con el dedito arriba, a veces no me entero de quién fue el que se suscribió, quién fue el que me puso un like, un me gusta. Pero si me hacen un comentario, por supuesto que sí me entero, que además se los respondo, ¿no? No hay de garantía. En fin, yo creo que mañana empiezo a grabar, no sé si El Gladiador o La Interrupción de la película que se llamó aquí en México Cuando el Destino nos alcance, y su título original en inglés es Soylent Green. Una película que tiene que ver un poco con las perspectivas más pesimistas de lo que estamos viviendo. Nos vemos seguramente mañana. Bye. Gracias.